A continuación, en el presente video vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 2, específicamente el tema de la extradición. Vamos a ver su concepto, clases, los fundamentos de la extradición, las fuentes de la extradición, los principios que ríen la extradición, la institución de la reextradición, el concurso de solicitudes de extradición y los procedimientos relacionados con la extradición. Esta institución de atractivo para todos, yo creo que todos, estoy seguro, han oído en muchas oportunidades esto que tiene que ver con la extradición. Vamos a iniciar con algunos conceptos que han dado algunos autores, precisamente para entresacar las características principales de esta figura. Un momento, vamos a, perfecto, sí. Ok. En primer lugar, la definición que da el profesor Arteaga: acto por el cual un Estado en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito, lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o para la ejecución de una pena impuesta. Vamos a ir derivando las características principales para entender esto de la extradición. Vean que se trata, en primer lugar, es un asunto entre Estados. Es decir, los sujetos de la relación que se produce con ocasión de una extradición exclusivamente son los Estados. Un individuo no puede pedirle a un Estado, mire, mándemelo. No, es entre Estados, es la extradición, ¿verdad? Se produce como consecuencia lo siguiente: uno de esos Estados reclama a otro Estado, le pide a otro Estado que le envíe, que le entregue a un ciudadano que se encuentra en su territorio, ¿verdad?, con la finalidad de juzgarlo o de que cumpla la pena. ¿Okay? Vayan viendo las características entonces de esta figura de la extradición. Crisanti Aveledo la define: acto mediante el cual un Estado entrega un procesado o un condenado a otro Estado que lo solicita para juzgarlo o para hacerlo cumplir la sanción penal impuesta en virtud de una sentencia firme. Vean que hasta aquí un Estado le pide a otro Estado: envíame a determinada persona porque necesito juzgarla aquí o porque la requiero para que cumpla una pena que ya tiene impuesta. ¿Ok? Es un acto de colaboración o entre ayuda penal mediante el cual los Estados intentan impedir la impunidad de los individuos que, tras cometer un delito, han buscado refugio en otro. El mismo Crisanti Aveledo cita otros dos autores. Y hay muchísimas definiciones de extradición, pero vamos a trabajar al menos con estas cuatro para resaltar las características. Él cita al profesor argentino Sebastián Soler: acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama a objeto de someterlo a un juicio penal o a la ejecución de una pena. Federico Puig Peña define la extradición como el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este. Entonces, fíjense, dos Estados, uno le pide al ciudadano a otro. ¿Para qué se lo pide? Bien sea para procesarlo, lo quiere juzgar, por supuesto, se supone, recordemos el tema anterior, validez espacial, se supone que ese Estado que lo pide tiene competencia para ese enjuiciamiento. Lo pide para juzgarlo o también lo pide para que cumpla una pena ya impuesta. Ya el juicio pasó, se le impuso una condena y la persona se fue de ese territorio, no la ubican. Entonces, la ubican en el territorio de otro Estado y, por lo tanto, a ese Estado se le solicita: envíamelo para que cumpla aquí su pena. Se puede entonces pedir a una persona para procesarla o para que cumpla la pena. Entonces, de estas definiciones, fíjense, en primer lugar, debemos distinguir entre el Estado que solicita la entrega del Estado a quien se le solicita. El Estado que solicita la entrega es el Estado requirente. Así se menciona en cualquier estudio sobre extradición, en las sentencias, es decir, en el lenguaje de la extradición se menciona Estado requirente, el que requiere al sujeto, el Estado que reclama la entrega. Por el contrario, el Estado requerido es
a quien se le pide la entrega, el Estado a quien se le solicita la entrega de un individuo, ¿ok? Entonces, vayan siempre grabándose esto. Por un lado, Estado requirente y por otro lado, Estado requerido. Esos son los sujetos de la relación de extradición. Relacionado con esto, derivado de esta distinción, distinguimos entre una extradición activa, si nos situamos en la perspectiva del Estado requirente, y una extradición pasiva, si nos situamos en el lado del Estado requerido. Vamos a poner el ejemplo con Venezuela. Venezuela le pide a Colombia a un ciudadano para que se lo envíen aquí a Venezuela porque Venezuela lo quiere juzgar o quiere que cumpla una pena ya impuesta. En ese caso, vean que Venezuela es el Estado requirente, Colombia va a ser el Estado requerido. El procedimiento que se va a seguir aquí en Venezuela como Estado requirente para tramitar esa extradición es el procedimiento de extradición activa. Con respecto a Venezuela, es una extradición activa. Por el contrario, desde el lado de Colombia, si nos situamos en Colombia, a quien le van a pedir la entrega, el procedimiento que se va a seguir internamente en Colombia para acordar si se entrega o no a Venezuela ese ciudadano, es la extradición pasiva, ¿ok? Entonces, extradición activa, si nos ponemos en los zapatos del Estado requirente. Extradición pasiva, si lo vemos desde el lado del Estado requerido. Completando el ejemplo, Venezuela, si pide, extradición activa es lo que va a seguir. Si a Venezuela le piden, en Venezuela se va a seguir el procedimiento de extradición pasiva, ¿ok? En cuanto al individuo, características del individuo que es solicitado en extradición, como les dije, se puede solicitar a una persona para enjuiciarlo o se puede solicitar para que cumpla ya una pena, de manera que se solicita a un enjuiciado, una persona que tiene abierto un proceso en el Estado requirente, proceso que no se puede seguir en su ausencia, por eso lo piden para que vaya, o se trata de un condenado. Es decir, una persona que en el Estado requirente ya fue condenado y se le solicita para que cumpla su pena. ¿Ok? Por último, también debemos destacar, ustedes deben tener claro en cuanto al procedimiento, la extradición puede ser administrativa o judicial o mixta, tomando en cuenta las características del trámite en cuanto al órgano que realiza el trámite. Hay estados donde la extradición es meramente administrativa. Hay estados donde la extradición es judicial. En Venezuela es totalmente judicial. Es la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el órgano competente para acordar, solicitar a un ciudadano en extradición o para acordar entregar a un ciudadano que le es pedido a Venezuela en extradición. ¿Ok? Simplemente veremos que organismos del Ejecutivo, organismos administrativos, simplemente sirven como tramitadores. Por ejemplo, en este caso que Venezuela le pide a Colombia al ciudadano, la sala penal es la que va a decidir si se pide al ciudadano. Después que la sala penal acuerde, por supuesto, no es que la sala penal directamente se dirige a Colombia, no. La sala penal le manda eso al Ejecutivo para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sea el que con el ministerio de allá tramite, mande el sobre pues con la solicitud, ¿ok? Igual, cuando a Venezuela le piden a un ciudadano, eso llega a Venezuela a través de los canales diplomáticos, a través de los ejecutivos de los dos países. Cuando llega a Venezuela a Relaciones Exteriores se lo va a mandar al Ministerio del Interior y Justicia, y ese Ministerio del Interior es que manda la solicitud a la Sala de Casación Penal, ¿ok? En Venezuela es judicial. Hay países donde es mixto. Por ejemplo, en Colombia puede ser que el procedimiento es mixto. Allá participa tanto la Sala de Casación Penal, pero también a la hora de entregar la última palabra la tiene el Ejecutivo. Luego de que la Sala Penal allá decide si hay méritos para entregar a Estados Unidos, a Venezuela, quien sea, a este ciudadano que se encuentra en nuestro territorio. Todavía falta que el Ejecutivo colombiano autorice. Si el Ejecutivo colombiano dice, no lo entrego, no se entrega. Es decir, ahí es mixto. Participan los dos y la última palabra la tiene el Ejecutivo. En Venezuela participa solo la Sala de Casación Penal, un organismo judicial que es el que tiene la última palabra.
organismos del Ejecutivo simplemente como meros tramitadores del papeleo, podemos decirlo de esa manera. Ok, continuamos. ¿Qué fundamentos se dan para la extradición? En general, por supuesto, hay dos posiciones, unos que están a favor, otros que están en contra. Los que están en contra dicen que no se debe permitir porque así se evita, se protege a un posible inocente de que lo esté persiguiendo otro Estado. También se habla de que no, no debe entregarse a otro Estado porque el Estado donde se encuentra está obligado a protegerlo como si fuera un padre de familia X, ¿no? Se puede lesionar su libertad. Y en algunos casos, incluso cuando el sujeto a quien se pide es nacional, se dice, no, no se entrega porque es la soberanía que está en juego, es nuestro nacional, no lo vamos a entregar. Estos son argumentos ya hoy en día, por supuesto, caducos, sin ninguna justificación. A favor de la extradición, en general, diferentes maneras de expresarlo, todos los estados tienen la obligación de colaborar, la obligación de ser solidarios en la lucha contra la delincuencia, en reprimir los delitos independientemente de donde hayan sido cometidos y evitar que queden impunes. De esa manera, por supuesto, si aquel estado es el que tiene competencia por X razón, pensemos en lo que vimos en el tema anterior, territorialidad, extraterritorialidad, como sea. Si aquel estado es el que tiene competencia y lo pide porque está aquí en nuestro estado, por solidaridad, por cooperación internacional, debemos entregarlo precisamente para conseguir el objetivo final, que es la represión del delito y evitar la impunidad. ¿Ok? Esta cita de la tal declaración penal, que lo repiten en muchas sentencias, respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación moral conforme al derecho internacional. ¿Ok? Eso es lo principal. Pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia. Okay. Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, se reconoce la obligación de Venezuela como Estado de colaborar con la represión de la delincuencia, con evitar la impunidad. Pero por supuesto que también en todos los procedimientos de extradición eso se debe garantizar. También cada caso concreto se va a revisar para ver si efectivamente procede la entrega, ¿ok? O si efectivamente procede, solicitar a otro estado que lo entregue, ¿ok? Garantizando los derechos de la persona, que efectivamente exista, por ejemplo, un proceso abierto en el otro estado, que haya elementos suficientes para someterlo a juicio, o que exista una sentencia condenatoria emitida por el órgano competente, ¿verdad? Se cubren todos esos elementos, porque por un lado luchamos como Estado, luchamos para evitar la impunidad, pero a la vez también estamos obligados a garantizar los derechos humanos, los derechos de cada ciudadano. Por eso es precisamente que hoy en día esas posiciones en contra de la extradición no tienen ningún sentido, porque un momentico, usted lo entrega, pero es que lo entrega y los estados, parte de la relación de extradición, se obligan a garantizar los derechos humanos de la persona que se solicita y que es entregada de un estado a otro. ¿Ok? Importante en todas estas cosas. Otros conceptos importantes, fíjense, características de la extradición. La extradición debe entenderse precisamente como la única institución, la institución exclusivamente aceptada y reconocida por el derecho internacional para hacer esta entrega, para entregar de un estado a otro un ciudadano que es solicitado porque presuntamente cometió un delito en un determinado estado o porque tiene una sentencia condenatoria en contra. ¿Okay? Es la institución exclusiva porque precisamente es la que garantiza que los derechos del ciudadano solicitado y luego entregado, pues, aparezcan, digamos, cubiertos, ¿no? Se garanticen, no se vulneren. Aquí les pongo una cita del doctor Jorge Fochacín. Esto, claro, tiene que ver con lo siguiente. A veces se pretende traer a un Estado, y se ha hecho, traer a un Estado a un determinado ciudadano defraudando la extradición, no cumpliendo con la extradición. Mire, simple y llanamente mandamos un comando de nosotros para el otro país, mire, agarren ese tipo, lo secuestran, lo amarran y se lo traen escondido en la maleta de un carro, lo pasan por la frontera para acá, lo traen en un avión. Eso evidentemente es violatorio de los derechos humanos, ¿verdad? Esa no es la
la forma de hacer las cosas. La única forma para esas entregas de un Estado a otro es la extradición. El procedimiento garantizador de los derechos, el procedimiento de extradición. Ok. Otro concepto, otra institución muy, muy relacionada con la extradición es el asilo. Es como decir una especie de complemento o la otra cara de la moneda, vamos a decirlo así. El asilo lo define Sosa Chacín como la institución por medio de la cual un Estado hace reconocimiento expreso del derecho de una persona a permanecer en su territorio sin poder ser extraditado por la causa que dio origen a dicho asilo, quedando siempre a salvo la facultad de extraditarlo por otro hecho diverso, aquel que se tome en cuenta para asilarlo. ¿Me explico? Ok, podemos pedir extradición, pero también los Estados tienen la facultad de proteger de antemano a una determinada persona por X razón, que están, ya vamos a decir normalmente cuáles son, y de esa manera darle asilo, darle ayuda, darle cobijo, y eso lo protege de ser extraditado, ¿ok? Por eso le digo que es la institución complemento, ¿no? Normalmente el asilo se da a los perseguidos políticos, a los perseguidos por cuestiones humanitarias. Bueno, hoy en día también hay la figura del refugiado, además del asilado. ¿Okay? Normalmente el refugiado por cuestiones humanitarias, por salvar la vida, X, ¿verdad? Pero el asilo normalmente por cuestiones políticas. Una persona que es perseguida en un estado por cuestiones políticas se va a otro, puede solicitar y el estado, aquel donde se encuentra, libremente va a decidir, oye, si es verdad, te voy a dar asilo por ese hecho que te están persiguiendo. Y por ese hecho entonces que motivó el asilo, no va a poder ser extraditado. Podrá ser extraditado por otra cosa. Mire, es verdad, a ti te están persiguiendo por una cuestión política, ¿verdad? Porque no sé, tú querías tumbar al gobierno, X, eres opositor y te viniste para acá, yo te doy asilo. Por esos hechos no te van a poder extraditar, ¿ok? Pero mira, aparte, al siguiente día, mira, pero me acaba de llegar una solicitud de extradición, mira, porque tú te robaste un banco allá o porque tú mataste, eso no tiene nada que ver con el asilo, por esos hechos sí te extradito. Ok. Otra figura, esta sí contraria, pero a veces también complementaria a la extradición, es la que también ustedes habrán oído, expulsión o deportación. Oye, la persona fue expulsada, la persona fue deportada. Expulsión o deportación es un trámite administrativo, distinto a la extradición. La extradición es para juzgar o para cumplir pena, es decir, cuestiones penales. La expulsión o la deportación es un trámite administrativo. Los estados, por supuesto, reservan el derecho de aceptar o no a determinados ciudadanos en su territorio, ¿verdad? Cuando no cumplen con, por supuesto, los extranjeros. En Venezuela, por lo tanto, no. Venezuela no puede expulsar a los venezolanos, pero sí puede expulsar, puede deportar a extranjeros que no cumplan con las leyes propias de la materia, ¿ok? No aceptar a una persona que llega al país, no, mire, usted no tiene papeles, bueno, mire, usted no tiene visa, usted es un, no sé, viene aquí como turista y no sé, y se puso más bien a hacer actividad política. Venezuela administrativamente, por supuesto, siguiendo un procedimiento administrativo con derecho a la defensa, todas estas cosas, puede concluir en que lo expulse, lo deporte. Eso es un procedimiento administrativo, parecido a la extradición, pero esa diferencia básica es más rápido y es administrativo. Y por unas razones específicas que en este caso estarán en la ley de migración, ley de extranjeros, ley de ciudadanía, algo así como que se llama ahora la ley, ¿ok? Mediante la deportación, ojo, que ahí está a veces la confusión. Algunos casos, y Venezuela a veces lo hace, deporta entregando forzosamente a la persona a X país. Es una manera de vulnerar la extradición. La deportación supone, la expulsión supone, mire señor, usted se va del país, tiene tantas horas, luego del que acabamos de concluir nuestro procedimiento administrativo, usted está en curso en la causal tal de la ley de migración. Usted tiene tantas horas para irse del país. ¿Para dónde? Ese es su problema. Se tiene que ir del país. ¿Ok? Aquí a veces se trata de defraudar la extradición, aquí y en otros países, haciendo lo siguiente, como la deportación es como más rápida y depende solamente del ejecutivo. Oye, agarran a una persona que lo están buscando, por ejemplo, en Colombia, supongan ustedes. Oye, vamos a deportarlo. Y al deportarlo, lo ponen allá en la frontera y se lo entregan, aquí viene lo malo, se lo entregan forzosamente a
las autoridades colombianas. Eso es lo que no puede ser. Si usted va a deportar procedimiento administrativo y de repente, mire, señor, usted tiene que irse del país por X razón de la ley de extranjeros, X. Mire, pero usted verá para dónde se va. Incluso hay normas también internacionales que tengo entendido que si llega un, un, un extranjero al aeropuerto de Maiquetía, por decir algo, o de cualquier otro país, y no lo dejan entrar porque X cosa, no tiene visa, X, no lo dejan entrar por alguna de las causales previstas expresamente en las leyes administrativas. Usted tiene que irse del país. E incluso la línea aérea privada que lo trajo, tengo entendido que está obligada, mire, devuelva en un vuelo de usted, devuelvan a ese señor de donde vino. Ay, no, pero es que lo están buscando en Colombia y viene de allá. No me importa si lo buscan o no. De donde vino, usted lo devuelve. Pero eso de entregarlo forzosamente a las autoridades de otro estado, eso sí no es posible, sino con la extradición, ¿ok? No con la deportación. Sujeto de la relación en materia de extradición, ya vimos que son únicamente los estados. Fuentes de la extradición, al menos en Venezuela. Fuentes jurídicas. ¿Dónde están las normas, las reglas que debemos seguir en materia de extradición? En primer lugar, en nuestra Constitución. Hay disposiciones ahí. En el Código Penal, en el Código Orgánico Procesal Penal están los procedimientos, tanto de extradición activa como de extradición pasiva. En leyes especiales, la ley del Tribunal Supremo de Justicia y la ley del Ministerio Público, porque en aquel procedimiento judicial de la extradición, tanto la activa como la pasiva, por supuesto, interviene el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Penal y también interviene el Ministerio Público. También están previstas disposiciones en los tratados suscritos por Venezuela con otros países. Ahora, importante, no necesariamente se requiere tratado para extradición, ¿ok? Si los hay, por supuesto, se toma en cuenta lo dispuesto en los tratados entre los países. Y en último término, los principios de derecho internacional que incluyen, como ustedes saben, la costumbre, incluso y la reciprocidad. Cuando digo costumbre, no tiene nada que ver con, la costumbre es derecho penal, no. Esto es derecho internacional, ¿ok? En materia de derecho internacional, sí, la costumbre es fuente de derecho, ¿ok? Y la reciprocidad. De esto lo importante es, bueno, aquí están todas las disposiciones, pero lo importante. A veces uno dice, que fulano se fue para tal país, para que no lo pueden extraditar porque no hay tratado con ese país. Eso no es así. Hoy en día, por los principios de derecho internacional, aquella obligación de solidaridad, aquella obligación de reciprocidad internacional, los estados extraditan. Eso no hace falta tratado. Vamos, Venezuela en materia de extradición tiene pocos tratados suscritos. Es decir, pocos con respecto a la cantidad de países que existen en el mundo civilizado hoy en día. ¿Ok? Porque si se hacen, perfecto, si los hay, pero que no es obligatorio. Es decir, esa leyenda de que no, fulanito me voy para tal país y allá no me pueden extraditar porque Venezuela no tiene tratado con ese país. Eso no tiene ningún sentido porque sí se puede extraditar. ¿Ok? No es obligatorio que exista tratado. Y que si no existe tratado, se excluye la posibilidad. Eso es falso. Ok. Continuamos. Principios que rigen la extradición. Según los tratados suscritos por Venezuela y la ley penal venezolana. Ya nos adaptamos a Venezuela. Pero me atrevo a decir, sin conocer el derecho de otros países, en el mundo civilizado, básicamente siguen estas reglas generalmente. Generalmente siguen estas reglas. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de Venezuela, que tanto en las sentencias de extradición activa como de extradición pasiva, la sala penal revisa que se cumplan todos estos principios para poder acordar la extradición. ¿Ok? Tres grandes grupos: principios relativos al hecho punible, principios relativos a la persona solicitada y los principios relativos a la acción penal, a la pena y al cumplimiento de otros requisitos procesales. Los principios relativos al hecho punible, lo primero que se examina. Un primer requisito, el principio de la doble incriminación, doble tipificación. ¿Esto qué quiere decir? El hecho por el cual se solicita a una persona debe ser delito tanto en el estado requirente como en el estado requerido, en ambos. Doble incriminación. Si en el estado requirente es delito y en el requerido no lo es, Venezuela, por ejemplo, si es requerida, le va a decir, no lo extradito. ¿Por qué? Porque en mi legislación eso no es delito. Será en la tuya, pero aquí no. ¿Me explico? Tiene que haber la doble incriminación. Para Venezuela solicitarle a otro estado, a una persona,
tiene que garantizarse que en ambos estados el hecho es delito. ¿Ok? No estoy diciendo que el hecho debe llamarse igual, sino que el hecho sea punible. Hay casos en que el nombre que se le da a los delitos es distinto. Eso no importa. Basta que la esencia sea el mismo. Por ejemplo, usted pide a otro, Venezuela pide por agavillamiento, por asociación para delinquir a Estados Unidos, a una persona, por ejemplo. Allá no se llama así. Allá el hecho que aquí se llama agavillamiento, se llama ya conspiración para delinquir. Pues esto no tiene nada de particular. Basta que la esencia del delito sea lo que se llama aquí estafa. Allá, por ejemplo, en Italia es fraude. ¿Me explico? Es abuso de confianza. Siempre que los hechos sean constitutivos de delito allá y aquí. Estado requerente, estado requerido. Doble incriminación. En segundo término, como principio relativo al hecho punible, la mínima gravedad del hecho. Luego de que se establezca que el hecho es delito en ambas legislaciones, debe tratarse de un hecho que tenga al menos una determinada gravedad. ¿Con esto qué se quiere decir? Por delitos leves, por delitos que llaman bagatela, no se va a estar realizando el trámite de extradición, no vale la pena. ¿Ok? Los estados no se van a movilizar por unas tonterías, dicho en lenguaje coloquial. Para ello, como la gravedad de un delito normalmente se establece tomando en cuenta la pena que acarrea, en los tratados, por ejemplo, se establece, bueno, mire, entre nosotros vamos a extraditarnos, pero los hechos que tengan una pena por lo menos de 1 año, por lo menos de 2 años, ¿ok? Se ponen unos topes, por decirles algo, uno de los tratados suscritos por Venezuela, la convención precisamente que se llama Convención de Caracas, que es la Convención Interamericana de Extradición, fija como tope mínimo, ¿dónde lo puse? O ya no lo veo, 2 años de privación de libertad. El Código Bustamante habla de 1 año mínimo, o sea, dependiendo, ¿verdad? Se toma en cuenta eso, pero la idea general de la mínima gravedad, bueno, se trata de hechos que realmente valga la pena hacer todo este trámite de solicitar y entregarlo, ¿verdad? Cuando son delitos leves, no procede la extradición. Ok. Tercer caso de principio relativo al hecho punible, la especialidad. Esto es importante, la especialidad. Fíjense. El Estado requerente pide a una persona por determinado hecho o por determinados hechos, por determinados delitos. El Estado requerido es el que va a examinar, que va a decidir si lo entrega o no lo entrega, ¿verdad? Si acuerda entregarlos, el Estado requerente lo va a recibir y solo lo va a enjuiciar por los delitos por los que pidió. ¿Ok? La extradición se va a limitar a lo pedido. No puede ser juzgado por hechos distintos. ¿Ok? En este sentido, se habla del principio de especialidad. El principio de la especialidad. ¿Ok? No es que, mira, este caso que lo tenemos muy clarito, vamos a pedirlo por homicidio y después que lo tengamos aquí, le metemos este poco de hechos. No puede. Yo te lo entrego, pero para que lo juzgues por el hecho por el cual tú me lo pediste. Por otros no, a menos que esos otros delitos sean posteriores a el momento de la extradición. Lo pedimos por homicidio, efectivamente lo entregamos y lo mandamos por ese homicidio. Allá lo vamos a jugar por homicidio, pero después que llegó allá se puso a matar más gente y a robar más. Bueno, ya ahí si no te protege este principio, por supuesto que te van a poder jugar por todo lo que cometas nuevamente allá, ¿ok? Pero la especialidad se limita a que autorizo, te lo envío para que lo juzgues por lo que me lo pediste, a menos que allá cometas otros delitos distintos. Y el cuarto principio relativo al hecho punible, importantísimo, la no entrega por delitos políticos. ¿Ok? Relativo al hecho punible, no entrega por delitos políticos. Por ejemplo, en el artículo 6 del Código Penal, Venezuela prohíbe entregar a un ciudadano por delitos políticos. Recuerden lo que les dije hace un rato, normalmente por delitos políticos se acuerda asilo, en vez no se entrega, sino más bien se apoya, se le da protección, ¿verdad? Ahora, aquí es importante en este aspecto determinar
o poner de manifiesto la polémica que es un delito político. ¿Ok? Porque eso también hay que precisarlo. Delito político en sentido estricto, aquellos que ponen en peligro la organización política de un Estado. Mire, la rebelión, por ejemplo, un golpe de Estado, yo intervino en un golpe, evidentemente es un delito político. ¿Ok? Los delitos políticos relativos, ya no en sentido estricto, sino en sentido amplio. Aquellos delitos comunes, delitos que en sentido estricto no son políticos, pero están relacionados íntimamente o fueron cometidos con fines políticos. Se ponía el ejemplo en otras, bueno, todavía puede pasar. Por ejemplo, en aquel golpe de Estado, que el delito político que yo hice, también para, no sé, el día que nos trasladamos allá donde está el presidente para ver si con unas armas, para ver si lo tumbamos, para que para allá, nos tuvimos que trasladar en un carro que nos acabamos de hurtar o nos robamos un carro. Bueno, ese delito de robo, que es un delito común, ese delito de hurto, que es un delito común, se hizo con fines políticos y está íntimamente ligado con aquel delito político. También se protege con esta prohibición de entrega, ¿verdad? Los delitos conexos con delitos políticos, delitos que tengan por finalidad, delitos que se cometan con finalidad política, ¿ok? Pero también, hoy en día, se amplía más este concepto para darle la protección de la no entrega a aquellos casos, porque hasta aquí lo que les he dicho, los estados se dan cuenta, entonces ya vamos a buscar a este perseguido político, a este enemigo político, vamos a pedirlo, pero bueno, vamos a ponerle por nada que se parezca, vamos a abrirle un proceso por nada que se parezca a nada político, ¿verdad? Oye, para ver si nos los entregan. Entonces, se amplió. ¿En qué sentido? Basta que cualquier delito, y entonces esto pasa a ser lo más importante, basta que se evidencie que la persona es solicitada por razones políticas, independientemente del hecho por el cual se pida, pero que sea evidente que lo que se está buscando es por razones políticas, también lo protegen. Porque precisamente es la defensa que encuentra hoy la institución de la extradición ante el fraude que pretenden hacer muchos estados. Oye, mira, vamos a ponerle, no sé, ponle ahí estafa, chicos, vamos a pedirlo por estafa. Lo que pasa es que él no ha estafado a nadie, pero vamos a inventarle aquí una cosa de estafa y vamos a poner ya en la solicitud que es por estafa para ver si nos los entregan. Cuando de otras maneras se puede evidenciar que evidentemente la finalidad es política. ¿Ok? O en los últimos tiempos ha habido en Venezuela casos así, personas que se han tenido que ir por razones políticas y de repente aquí le abren procedimientos, mire, por estafa, por hurto, por robo, y entonces en cadena nacional los altos personeros le caían encima. Este fugitivo que se fue, el gobierno de yo no sé dónde, no los debe amparar, porque ese es un ladrón, ese es aquí estafó, es un estafador, tenemos que juzgarlo. Ahora está diciendo que es un delincuente político, eso es lo que es un estafador. A ese desgraciado hay que traerlo y que se hace evidente por la profesión, la razón, las cualidades de esta persona, las características de esta persona, que era un político, que lo está buscando. El gobierno lo quiere perseguir por cuestiones políticas, más allá de que en el papel aparezca que es estafa. El otro gobierno va a valorar eso, el otro estado y va a decir, no señor, evidentemente que se trata de una persecución política, ¿ok? Aquí ha habido varios casos así, recuerdo, ¿ok? Fíjense, se puede entregar a todo el mundo, salvo delitos políticos con esta amplitud, pero a su vez esa excepción del delito político, así en sentido amplio, encuentra a su vez una excepción. Hay algunos delitos que a pesar de que se cometen, óigase bien, con fines políticos, a pesar de que en principio calificarían como delito político, hay algunos casos que a su vez se exceptúan. Es decir, por esto sí te vamos a entregar, porque son de tal gravedad que a pesar de que tu fin en principio es fin político, sí te entregamos. ¿Cuáles son? Mire, el terrorismo, por ejemplo, cometido con fines políticos, los atentados a los jefes de Estado. Evidentemente, hoy lo quiero matar, ese desgraciado, porque estoy en contra de su política. Sí, pero es un delito de tal gravedad que no te vamos a proteger a pesar de que es un fin político. El terrorismo, no sé, el secuestro con fines políticos, genocidio con fines políticos, el acabar con los enemigos políticos y que califique como genocidio.
Ay, no pueden alegar, ay, no, es que esto yo lo hice con fin político, yo soy un perseguido político. No, señor, usted lo que es un genocida. Sí se puede entregar, ¿ok? Entonces, esta protección que se da al delito político encuentra esta excepción. Mire, delito político no se entrega a menos que se trate de estos hechos graves: terrorismo, secuestro, genocidio, atentado a los jefes de Estado. ¿Ok? Esto sería el literal A. El literal B, principios relativos a la persona. Muy sencillo. Esto aquí se toma en cuenta características de la persona. Normalmente lo que se toma en cuenta es la nacionalidad de la persona. Y por lo tanto, hay estados que, tomando en cuenta la nacionalidad de la persona solicitada, niegan la extradición, específicamente Venezuela. Venezuela toma en cuenta la nacionalidad como cuestión determinante para entregar o no. Tanto que prohíbe en la Constitución, artículo 69 y en el artículo 6 del Código Penal, entregar a venezolanos. Si a quien le están pidiendo a Venezuela en extradición es un venezolano, Venezuela no lo puede entregar. La Constitución lo prohíbe. ¿Ok? Recuerden cuando vimos el principio de representación en el tema anterior. Lo prohíbe. Venezuela no lo va a entregar, pero por el principio de representación, Venezuela se obliga entonces a jugarlo aquí, porque al final de cuentas estamos comprometidos en la lucha contra la impunidad. ¿Ok? O que cumpla la pena aquí, si es que lo andan buscando para una pena. ¿Ok? Aquí lo importante es lo siguiente. No basta con decir que Venezuela prohíbe la entrega de venezolanos. Perfecto. Pero también, y la Constitución lo distingue, ahí debemos tener claro, venezolano es venezolano. Es decir, sea por nacimiento o sea por naturalización, nacionalidad originaria o nacionalidad adquirida. ¿Por qué? Porque son venezolanos. El venezolano por naturalización es venezolano, entonces lo protege la prohibición constitucional. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se solicitan extradición venezolanos naturalizados. Y lo peor, ha habido casos en Venezuela que, en mi opinión, vulnerando la Constitución, Venezuela ha acordado la entrega de venezolanos por naturalización, en casos excepcionales, alegando que el delito por el cual lo buscan o lo está solicitando el otro estado fue cometido antes de que esta persona se nacionalizara. Y la sala penal entonces ha dicho, entonces se presume que adquirió la nacionalidad con la finalidad de evadir, que es una presunción absolutamente infundada y no digna de un alto tribunal, como el Tribunal Supremo de Justicia, sala penal. ¿Ok? Si, primero, en mi opinión, lo que debe haber hecho la sala penal, niega la extradición. ¿Por qué? Porque es venezolano. Así no nos guste la persona, así la persona hace un sinvergüenza que se naturalizó. Niega. ¿Ok? Pero de inmediato, si tiene elementos para presumir que esta persona adquirió la nacionalidad con la finalidad de evadir aquel hecho, aquel delito que tenía en otro país, simplemente pase la información al organismo competente, que comienza por el Ministerio del Interior y termina en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para que decida si le revoca la nacionalidad conforme a las causales previstas en las leyes. Luego de que le revoquen la nacionalidad, de ser el caso, ya no es venezolano, ahí sí lo puede extraditar cuando quiera. ¿Ok? Pero no presumir sin revocar formalmente la nacionalidad, y que la sala penal no lo puede hacer, sino el organismo competente es otro. ¿Ok? Eso ha pasado en varios casos. Bueno, principios relativos a la acción penal, a la pena y al cumplimiento de otros requisitos procesales. Dentro de este estudio que se va a hacer para determinar si se acuerda o no la extradición, también se toma en cuenta lo siguiente: la acción penal para perseguir el delito por el cual se busca a una persona para procesarla debe estar en Venezuela todavía vigente, es decir, no debe haber prescrito, ni en el estado, por supuesto, requirente, ni tampoco en el estado requerido. Porque si prescribió según las leyes de Venezuela, como estado requerido, Venezuela no lo entrega. No, mire, eso está prescrito, según nuestras leyes. Igual, si se busca para que cumpla una pena, si la pena está prescrita, no lo entregan. ¿Ok? También hay la referencia a otros requisitos procesales.
que tienen que ver con la documentación, las pruebas que hay que enviar para demostrar que se trata efectivamente de un procesado o se trata efectivamente de una persona condenada. Oye, si se trata de una persona condenada, es muy fácil. Mínimo tiene que mandar la sentencia condenatoria emitida por el órgano competente de por allá, ¿ok? Si es para juzgarla, elementos que indican que ya hay un proceso abierto, un proceso penal abierto, y que hay elementos serios como para someter a juicio a la persona. Más o menos como los equivalentes, si nos situamos en el lado de Venezuela, como los equivalentes que tenemos aquí para someter a juicio a una persona. ¿Ok? Igual, importantísimo, también con respecto a la pena. Si Venezuela determina que el delito por el cual se está solicitando a la persona tiene pena de muerte, no lo entrega. No, mire, usted allá tiene pena de muerte, para esto no lo vamos a entregar, porque nuestra legislación no permite eso. Si tiene pena de privación de libertad mayor a 30 años o pena de privación de libertad perpetua, Venezuela no le entrega. ¿Ok? Entonces, ni por pena de muerte, ni por pena de muerte, ni por pena perpetua, ni por pena mayor de 30 años de privación de libertad. Venezuela no lo entrega. ¿Por qué? Porque revisa conforme a nuestra legislación. Mire, usted allá en su país tiene pena de muerte para eso. Aquí no, aquí la pena de muerte no existe y por lo tanto no lo entregamos. Vean lo garantizador del sistema de la extradición. Ahora, pero ustedes dirán, pero entonces esos sinvergüenzas que cometieron un hecho tan grave que lo andan buscando para matarlo en otro país, se viene para qué no le vamos a hacer nada. Un momentico. Vamos por partes. Ahí también pudiera operar la representación, el principio de representación. Hoy en día lo que normalmente se hace sin necesidad de representación, normalmente hay lo siguiente. Venezuela, cumplidos todos los demás requisitos, le dice, mire, señores, allá en su país, aquí todo se cumple todos los requisitos, salvo que allá en su país el delito por el cual lo están pidiendo, mire, tiene pena de 40 años. Resulta que aquí nuestra pena máxima son 30. Entonces, vean lo que se hace. Acordamos la extradición condicionada a lo siguiente, que el Estado requirente se comprometa a juzgarlo y si lo condena, se comprometa a no imponerle una pena mayor a 30 años. Mire, tiene pena de muerte, no lo entregamos, a menos que usted se comprometa a no aplicarle esa pena de muerte y en caso tal que lo condene, a no ponerle una pena mayor de 30 años. Entonces el otro Estado formalmente se compromete, ese compromiso es válido internacionalmente, luego de validado ese compromiso, entregamos a la persona. Antes no. Hubo un caso concreto muy importante entre Venezuela y Perú, cuando en Perú gobernaba Fujimori, recuerdo. El Fujimori, oye, no, Fujimori como que era. ¿Sí? Él pidió en extradición a una mujer, una peruana que estaba aquí en Venezuela, buscada por guerrillera ya, que era del grupo Sendero Luminoso, allá, que era un grupo guerrillero hace muchos años allá en Perú. El hecho por el cual la pedían tenía ya como que era prisión perpetua. Venezuela la entregó, pero pidiéndole el compromiso a Perú. Perú supuestamente se comprometió a no aplicarle más de 30 años. Y Venezuela entonces, basado en ese compromiso, la entregó hace muchos años. Lo que les quiero decir, esta persona en Perú la juzgaron, la condenaron, pena perpetua. Fujimori, el gobierno de Fujimori ya evadió el compromiso. Ese es un caso, tengo entendido, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sé si eso lo habrán decidido, precisamente pidiendo la nulidad de esa condena, porque se produjo vulnerando ese compromiso internacional. ¿Ok? Cuando el gobierno el Estado peruano se había comprometido a no aplicar, en el caso de que la condenara, una pena mayor de 30 años. Resulta que le aplicó pena perpetua. Y recuerdo que eso la mandaron hoy, mire, creo que al mes, a los 2 meses ya tenía pena perpetua, ya la habían condenado. Era una cosa, bueno, eso puede suceder, pero teóricamente existen los remedios en el sistema interamericano, al menos en general en el sistema internacional. En Europa también funciona eso. Ok. Entonces, recuerden también, pena perpetua, pena de muerte, tal, no se entrega a menos esa sección que se limite una posible condena a 30 años de privación de libertad. Ok. De igual manera,
obvio a decirlo, tiene que ver con estos requisitos procesales. Venezuela no va a entregar a nadie para ser juzgada cuando ya fue juzgada aquí por el mismo hecho, por ejemplo. Por el mismo hecho, ya fue juzgada aquí, mire, no, ya nosotros lo juzgamos y por ese hecho salió en libertad. O mire, por ese hecho, aquí fue juzgada, la condenamos y ya cumplió su pena. No la entregamos, por supuesto, porque no vamos a permitir que 2 veces se juzgue a la persona por el mismo hecho. ¿Ok? Aparte, fíjense, Venezuela tampoco va a entregar a una persona que que cometió un delito aquí, mientras no satisfaga su obligación aquí. ¿Ok? Primero se juzga aquí por el hecho que cometió en Venezuela. Si se absuelve, no hay problema, se entrega. Si se condena, hay que esperar que cumpla su pena aquí y después, mira, te lo entregamos. Por supuesto, siempre que se trate de otro hecho, por supuesto, ¿no? Porque si es el mismo hecho, no se va a entregar. ¿Ok? Pero primero se cumple la obligación que pueda tener esta persona en materia penal con Venezuela. Ok. Estos serían lo que tiene que ver con los principios relativos a la acción penal, a la pena y al cumplimiento de otros requisitos procesales. Importante también lo de la prueba, se los mencioné. Si es condena, tiene que haber la sentencia condenatoria que le envíen. Si es para juzgarlo, toda la documentación necesaria acorde con el sistema del Estado requirente, ¿verdad? Y que sea equivalente a la de Venezuela como Estado requerido, que evidencie que hay elementos para someter a proceso a esta persona, ¿ok? Yo recuerdo un caso concreto, como que era de Francia, que pedía a Venezuela un ciudadano para juzgarlo. Y lo único que mandaron, y Venezuela entonces negó la extradición, lo único que mandaron era como un reporte de una oficina policial por allá en un pueblito de Francia. Ah, sí, aquí vino Pedrito y denunció que como que fulano como que lo golpeó. Eso es lo único que había. Un momentico, pero ni siquiera un auto de un tribunal ni nada. Venezuela niega porque, mire, eso no es un documento que con la suficiente justificación para considerar que la persona tiene un proceso abierto allá y hay elementos para someterla a juicio. Venezuela negó la extradición. Cuando tengan oportunidad en sus ratos libres tomar decisiones sobre extradición de la sala de casación penal, hay unos casos muy interesantes. Y ver, mire, y sin que me quede nada por dentro, yo que cuestiono mucho las decisiones del Tribunal Supremo en general en materia penal en los últimos años. Debo decir que en materia de extradición, en los últimos años, más bien un sentido, digamos, contrario, han sido muy buenas, muy razonables, muy fundamentadas, tanto para decir sí como para decir no. Por supuesto, hay alguna que uno cuestiona, esas de entregar a venezolanos por naturalización, yo la cuestiono, ¿ok? Pero en general, la mayoría de las sentencias bien elaboradas, bien fundamentadas. Ok. Estos son entonces los principios importantes, parte esencial de este tema. Ok. Continuamos. Otras figuras, brevemente. Reextradición. ¿Qué es esto de la reextradición? Imagínense ustedes, aquí está el supuesto. El sujeto ya extraditado al Estado requirente, ya lo mandamos para el Estado requirente. Es solicitado por un tercer Estado que también lo reclama por la Comisión de otros hechos punibles. Oye, A se lo pidió a B, B se lo entregó a A, y resulta que después por allá aparece C, a mí mándamelo también a mí. Bueno, mire, en principio se dice que Venezuela prohíbe que se reextradite. No, mire, yo te lo entrego, pero para que tú lo juzgues, después no lo estés entregando. Pero ya normalmente, eso ya no tiene mucho sentido, normalmente en los tratados y normalmente en las decisiones, acepta que se reextradite. O sea, eso no. Yo recuerdo el caso concreto de este señor Noriega, Manuel Noriega, el dictador panameño, que, bueno, él es sacado, si se quiere, por la fuerza de Panamá. Allá entró el ejército americano y se lo llevó por la fuerza, por tráfico de droga, por un bote de cosas. Okay. Ahí eso sí es cuestionable. Allá lo juzgan en Estados Unidos, lo condenan en Estados Unidos un poco de años. Después lo extraditan a Francia, porque Francia también lo estaba pidiendo por otras cosas. Creo que fue por el asesinato de unas monjas francesas, por el homicidio de unas monjas francesas. En Francia lo piden y lo mandan para Francia. Allá duró poco tiempo, creo que lo condenaron, no recuerdo. Y después de Francia lo pide Panamá, la misma Panamá, para que terminara. En Panamá también lo envían en extradición. En Panamá lo condenan y creo, sí, estoy seguro que él murió estando preso. Sí, él murió. Manuel Noriega murió. Pero vean cómo esto de la reextradición. Otro fenómeno muy importante es el del concurso de solicitudes, distinto a la reextradición. Aquí es al mismo sujeto lo buscan, lo piden varios países. Vamos a poner el ejemplo.
Pedrito está en Venezuela. Y entonces viene Colombia y lo pide Estados Unidos, lo pide Chile, lo pide Perú. Mira, mándame a pedir todo. Oye, un momentico, ¿a quién se lo entrega Venezuela? Piensen, lo piden todos por el mismo delito, supongan. O lo piden por varios delitos. ¿A quién se le entrega? El Código Bustamante resuelve. Fíjense, si varios estados solicitan la extradición por un mismo delito, oye, acusan a Pedrito de que mató a Luis. Colombia lo pide. Chile también lo pide porque mató a Luis. Perú lo pide porque mató a Luis. Estados Unidos lo pide porque mató a Luis. El mismo delito. Se entregará al estado en cuyo territorio se cometió. No, que fue en Perú donde lo... Ah, bueno, mire, lo mandamos a Perú. Se toma en cuenta el territorio del estado, el estado en el cual el delito se cometió. ¿Ok? Ah, no, pero es que son varios los delitos. Yo lo pido por homicidio, no, que yo lo pido por robo, no, que yo lo pido aquí por tráfico de drogas. Si son varios delitos, tiene preferencia el del territorio donde se cometió el más grave. Claro, el más grave según la legislación del estado requerido. En este caso, vamos a el ejemplo, según Venezuela. Pues claro, en los diversos estados las penas pueden ser distintas, ¿no? Entonces, son varios los delitos. Venezuela, si es el caso como estado requerido, va a revisar su legislación. Oye, para Venezuela el delito más grave, no sé, es el robo. Entonces lo mandamos por donde fue el robo. Ok. No, pero es que todos los varios delitos son de igual gravedad. Oye, ¿cómo hacemos? Se prefiere al primero que efectuó la solicitud. No, pero que fueron simultáneas las solicitudes. Ya este es un caso que hoy en día no es posible, es muy difícil, ¿no? Pero en otra época sí era posible, ya les voy a decir por qué. Si las solicitudes son simultáneas, el estado requerido decidirá, bueno, libremente, pero preferirá al estado de origen del solicitado o al de su domicilio, ¿ok? Si fuera alguno de los estados solicitantes. Esto de la simultaneidad, hoy en día yo creo que no se da tanto por lo siguiente, porque normalmente estos son trámites hoy en día, presumo, digitalizados. Pues. Entonces siempre hay un orden, así sea por segundos, siempre hay uno primero y otro después. ¿Ok? No, que lo mandaron por validez diplomático. Perfecto. Siempre va a haber un orden de llegada. Es como muy difícil esto de la simultaneidad, pero está prevista la forma de resolverlo, en todo caso. Ok. Todas estas disposiciones del Código Bustamante, salvo lo que dispongan los tratados que tengan los países suscritos. ¿Ok? Eso es importante. Pero hagan ejemplos, piensen en ejemplos de este problema del concurso de solicitudes. Para concluir brevemente, mire, los procedimientos de extradición. Venezuela tiene un procedimiento para la extradición jurisdiccional, como le dije, judicial. El órgano competente es la delegación penal. Listo. El Ejecutivo trabaja, bien sea para recibir solicitudes o bien sea para tramitarlas hacia afuera, precisamente como meros tramitadores, más nada. Pero quien tiene la decisión, quien maneja es la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso se dice que nuestro sistema en ese aspecto es jurisdiccional. Okay. Pero hay un procedimiento, por supuesto, para la extradición activa en Venezuela. Si es Venezuela la que va a decidir si pido a otro estado a determinado ciudadano. Y también hay un procedimiento para la extradición pasiva. Es decir, si es a Venezuela a quien le están pidiendo al ciudadano. ¿Ok? Ese procedimiento, mire, están en el Código Orgánico Procesal Penal y aquí les remito, aquí están los artículos para que ustedes revisen esos artículos y examinen cuál es el procedimiento cuando Venezuela es estado requirente, es decir, extradición activa, y cuál es el procedimiento cuando Venezuela es estado requerido, es decir, extradición pasiva. ¿Ok? Revisen esas normas del COP, Código Orgánico Procesal Penal, para que conozcan cuáles son los procedimientos de extradición activa y extradición pasiva. Bueno, con esto doy por concluido el tema 3 de la unidad 2 sobre esta interesantísima institución de la extradición. ¿Ok? Entonces, nos veremos en la sesión en tiempo real. Hasta luego.